Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los participantes que hoy nos acompañan. Para nosotros hoy es muy grato que ustedes estén participando de nuestro seminario de PI y PME desde la educación emocional. Educación emocional que ha tenido mucha importancia estos últimos 2 años, sobre todo a todos los cambios que hemos tenido debido a tener que convivir con la pandemia. Hemos tenido que ser capaces de sobreponernos a las dificultades, de flexibilizar nuestros actuar, nuestro sentir y nuestro pensar. Por lo tanto, lo que pretendemos hoy es articular nuestros principales instrumentos de gestión, como el PI y el PME, con la educación emocional. Por lo tanto, para comenzar el día de hoy, le daremos la palabra y la bienvenida que nos quiere entregar un saludo a nuestro Ceremi de Educación, el señor Edison Tropa Sandoval, que nos acompaña hoy. Don Edison. Sí, hola Ani. Muy buenas tardes y por supuesto saludar a todos los presentes que hoy día nos acompañan. Sé que por ahí está David Abdicar, ¿no es cierto? No lo veo en la pantalla ahora, pero sé que él va a estar, que es el director de la Agencia de Calidad de la Macrozona Centro-Sur. También está don Oscar Villar, director regional de la Superintendencia, y que en el fondo juntos constituimos tres de las instituciones que son parte del sistema de aseguramiento de la calidad y que por supuesto el tema que hoy día vas a tratar es muy atingente de lo que nosotros vemos en conjunto. Saludar a todos los profesores, a todos los participantes. Sé también que hay algunos colegas mexicanos que están presentes y que están trabajando también en la formulación de sus instrumentos de gestión, a quienes por supuesto también se les da la bienvenida y feliz de poder encontrarnos con ustedes a través de la distancia, a través de estas plataformas, que son parte de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, de lo que uno tiene que ver como positivo, la posibilidad de encontrarse y tener estar familiarizado con estas herramientas que nos permiten conversar. Mira, en primer lugar, bueno, pedirle disculpas de antemano, voy a estar brevemente con ustedes, solamente paso a saludar, tengo que retirarme después a otra reunión, pero quise estar un momento con ustedes en vista de el tema que hoy día se va a tratar y del enfoque que se le va a dar y que está relacionado con lo socioemocional. Yo sé que hay bastante literatura al respecto, todos lo hemos escuchado, se menciona en la prensa, se menciona en distintos lados que hoy día el factor socioemocional es un tema a tener presente y a tener mucha atención en él. Pero yo les quiero contar que nosotros como ministerio estamos realizando el plan Juntos Chile se recupera y aprende, y que lo que busca es elaborar una guía para los próximos 4 años y abordar a través de este plan de 10 medidas, una guía para recuperar los aprendizajes que se han visto afectados en este periodo. Y para eso hay distintas maneras de poder recoger la visión de la gente. Una de ellas es a través de cabildos. Estamos realizando 320 cabildos en todo el país donde consultamos aportes sobre lo que se está proponiendo a directores, a profesores, a apoderados y a estudiantes. Ayer tuvimos un cabildo donde participaron estudiantes y teníamos medidas que tratar. Una estaba relacionada a generar una guía donde los padres se podían vincular al proceso educativo de los hijos. Otro estaba relacionado, el tema a ver era el aporte de la tecnología en el proceso educativo de aquí en adelante. Y nosotros queríamos obtener la opinión de ellos. Y lo que me llamó la atención es que todos los estudiantes, en cada una de las ideas, siempre lo vincularon con el tema emocional y del apoyo que necesitan. Todas las ideas que desarrollaron en cuanto a los temas era para expresar su preocupación, su solicitud de apoyo en esta área. No hubo un momento en que la conversación no girara en torno a lo emocional. Ellos querían que sus profesores tuvieran mayor tecnología, pero que esa tecnología también sirviera para ayudarles. Cuando hablábamos de los apoderados y su acompañamiento, también lo vinculaban al apoyo que el apoderado le podría brindar de aquí en adelante en este tema. Y sus temores estaban en no recibir el apoyo también en esta misma preocupación que ellos tienen. Así es que muy acertado que se trate y se enfoque de esta manera el trabajo del PI y del PME, ¿no es cierto? Y que están orientados a fortalecer la práctica docente.
al trabajo integrado, colaborativo. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Pero lo principal, dar un espacio para esto, que es muy necesario en vista de todo lo que hemos vivido durante esta pandemia, que va a seguir afectándonos durante un tiempo más, y no solo en los aprendizajes, sino también en esta parte que es tan importante, en la parte emocional. Así que, bueno, agradecido por su concurrencia, por estar aquí con nosotros y por supuesto desear que esta reunión sea muy productiva para ustedes y por supuesto felicitar a quienes organizan, a quienes han trabajado para que esta actividad se realice y que son nuestros funcionarios que hoy día están representados a través tuyo, Ani Sánchez. Vaya para todo tu equipo, un saludo también. Así que muchas gracias y que esta jornada sea muy positiva para todos. Muchas gracias, Seremi. Bueno, así como dijo el Seremi, hoy contamos con la participación de sostenedores, directores, profesores, educadoras de párvulo, pero también con nuestros amigos mexicanos, ya quienes también quieren compartir experiencias, quieren saber cómo nosotros trabajamos, así que sean muy bienvenidos hoy día también. Y en este trabajo en conjunto que hacemos con estas tres instituciones que tenemos hoy día de invitados, que se ve representada a través de la mesa SAC que tenemos nosotros, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, les quiero presentar a quien también los quiere saludar, darles un breve saludo, y quien es parte también de este equipo, el señor David Aptecar, jefe director de la Macro Zona Sur de la Agencia de Calidad de la Educación, quien les quiere también dar un cordial saludo. David. Muchas gracias, Ani. Bueno, primero que nada, saludar al CEDEMI, a Isotropa, saludar también a Oscar Villar, superintendente de Educación, al expositor, a los profesores, directores, jefe de UTP, a todas las personas que están presentes, y agradecer también la invitación, tema que es tan relevante, tan importante, lo dijo muy bien el CEREMI. Este periodo de pandemia ha sido tremendamente desafiante en términos de todos los procesos educativos, y ha puesto al centro la importancia que tiene el desarrollo socioemocional, el aprendizaje socioemocional. Como bien decía también el CEREMI, las investigaciones son bien contundentes en términos de la importancia que tiene el desarrollo de este conjunto de habilidades que tenemos las personas para poder enfrentar nuestros desafíos, y en particular en el caso de los niños, las niñas, los y las adolescentes, de poder enfrentar también sus desafíos de aprendizaje. Así que es un tema tremendamente relevante para nosotros como agencia, también es un tema muy relevante, y es por eso que también hemos dispuesto a los establecimientos, a los profesores, a las profesoras, a través del día, herramientas que les permiten también levantar datos en virtud de cómo los niños y las niñas están desarrollando este conjunto de habilidades o están enfrentando también a situaciones desafiantes que ha puesto la pandemia en términos de aprendizaje. Y es por eso que también nos parece muy relevante el tema de hoy, y también que sea parte de las conversaciones y las reflexiones constantes de los establecimientos, de la relación que tenemos también a través de la agencia con los establecimientos, y que tenemos también en la mesa SAC. Así que tremendamente agradecido del espacio, de la invitación, y nada, para disfrutar también de las reflexiones y los aprendizajes que nos vamos a llevar de acá. Muchas gracias, David, por tus palabras. Bueno, también, ¿cierto? Y finalmente, pero no menos importante, les quiero presentar, ¿cierto?, a quien también les quiere dar un cordial saludo, el señor Oscar Villar, director regional de la Superintendencia de Educación, que siempre nos acompaña, siempre está presente y nos aporta con todos sus saberes. Bienvenido, don Oscar. Escuchamos. Muchas gracias, Ani. Un afectuoso saludo al señor CEREMI de Educación, a David, de la Agencia de Calidad, a don Oscar Rivas, que va a ser nuestro expositor y que lo conocí por varios años, lo conozco por varios años, trabajamos por ahí juntos también. Y por supuesto a todos quienes están hoy día compartiendo a través de esta plataforma, en particular a nuestros hermanos mexicanos que están también presentes en alguna de estas actividades. Decirle que somos una gran nación americana. Bueno, el tema que hoy nos convoca naturalmente, que es probablemente la base misma desde donde se puede gestar un aprendizaje de calidad, y un aprendizaje que pueda tener consecuencias en el futuro positivamente para los niños. ¿Quién puede aprender en el temor? ¿Quién puede aprender con el miedo? ¿Quién puede aprender con la duda?
¿Quién puede internalizar conceptos si está con la barrera de no saber qué va a pasar mañana y cómo se va a comportar esta pandemia? ¿Quién puede estar cómodo si sabe que no puede compartir con sus compañeros de curso y tiene que circunscribirse a una pantalla y saber que desde ahí probablemente muchas de sus emociones no van a ser captadas por el resto de las personas? Podría derrumbarse este niño frente a una pantalla y probablemente pocos se darían cuenta qué pasó. Podría apagar la pantalla y tampoco podrían saber quiénes están compartiendo con él por qué la apagó. Y probablemente no seamos todavía nosotros capaces de captar esos mensajes. Esos probablemente son algunos de los temas que va a tocar el expositor y que por supuesto nosotros estamos agradecidos de poder compartir como oyentes en esta actividad. Nosotros como Superintendencia de Educación, naturalmente que formamos parte del sistema de aseguramiento de calidad y naturalmente desde nuestras facultades, desde nuestros ámbitos de acción, colaboramos en el mejoramiento de la calidad de la educación de todas y todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Así que agradecidos de que me hayan invitado, agradecido de poder saludarlos y esperamos que sea una muy bonita jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar. Como siempre, es un agrado escucharlo. Bueno, antes de continuar y de presentar a nuestro expositor, les quiero mencionar que las preguntas las vamos a dejar para el final y que tenemos un chat donde ustedes pueden ir escribiéndolas y finalmente dejamos un tiempo para que el expositor le pueda dar respuesta. ¿Ya? También saludar a mis colegas del departamento que también están participando y que me avisaron, a los supervisores que también están presentes en esta jornada y al jefe del Departamento de Educación, don Jorge González. Bueno, con esto, a continuación les voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, el señor Oscar Riva. Él es profesor de Estado en Biología y Química y Ciencias Naturales, es magíster en Administración Educacional, mención en Gestión de Sistemas Educativos, es máster en Educación Emocional de la RIEP, que es una red internacional de educación emocional y bienestar, máster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas de FLICH, entre otros muchos diplomados y postítulos que él tiene. Ya también, además, cuenta con una vasta experiencia como supervisor y también como jefe técnico de la Provincial Cautín Norte de Temuco. Ya, sin más palabras, le damos la bienvenida a nuestro experto el día de hoy. Bienvenido, Oscar, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ani. Buenas tardes a todos, a todas. Grato de poder compartir este espacio donde vamos a conversar desde los proyectos educativos, desde los planes de mejoramiento, pero tal como lo señalaban el Seremi Don Edison, David de la agencia, como don Oscar de la superintendencia, ¿cierto? Precisamente nombraron 3 instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad, donde la conforman 4 instituciones, que la cuarta es el Consejo Nacional de Educación. Como instituciones, ¿esto viene de dónde? De la 20.529 del 2011, Ley de Aseguramiento de la Calidad, pero fuera de las instituciones, para todos los establecimientos en nuestro país, considera ciertos requisitos que durante todos estos años se han ido incorporando al sistema educativo. ¿En qué sentido? Desde la agencia que evalúa, ¿cierto? Desde la agencia que orienta, como también desde la superintendencia que fiscaliza, que recibe denuncias, y como el ministerio que es el órgano rector, el sistema educativo que consideró estándares. Estándares de aprendizaje, primero que todo. Estándares indicativos de desempeño para los niveles precisamente intermedios, sostenedores y directivos. También consideró estándares profesionales. ¿Por qué parto con esto? Porque precisamente el día de ayer el sistema educativo presentó los estándares profesionales para los docentes. Y en uno de los estándares, que me parece mucho que es el 9, presenta el desarrollo personal y social, donde se señalan las emociones.
y tal como lo dijo el director de la agencia, también se postuló a principios de año el DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje, donde se enfoca mucho lo que son las emociones. Pero también en los estándares indicativos del 2020 viene mencionada como principio en los estándares de educación parvularia precisamente los principios de bienestar emocional. Entonces no es un tema que venga hoy día solamente conversándose en el sistema educativo. Es algo que ya venía de alguna u otra manera que no se había manifestado. Estos 2 últimos años ha sido precisamente debido a la pandemia. Mucho lo que es crisis, mucho lo que es en el sistema, dejar a los niños sin aprendizaje, sin contacto directo, donde los afectos han pasado a segundo plano. Precisamente lo decía don Oscar aquí, respecto a que las cámaras se apagaban. ¿Cómo saber lo que pasa con los niños? Porque el sistema educativo, ¿qué somos? Personas trabajando con personas. Y hoy más que todo se ha manifestado que la emoción es parte importante del sistema educativo, tal como desde lo académico tenemos las competencias, que son conocimientos, habilidades, actitudes. En lo que son las competencias emocionales, también tenemos conocimientos, actitudes y habilidades. Pues bien, quiero presentar pantalla para ir conversando esta temática, donde el principal instrumento, el proyecto educativo institucional, hoy tendremos y aparte de que el 2020, el mismo ministerio señala, cuando comenzó la pandemia, por favor, los establecimientos educacionales revisen las concepciones de los proyectos educativos, porque ha cambiado. Los perfiles de los niños no son los mismos perfiles del año 2019, han cambiado. Voy a presentar pantalla, permiso. Lo que quiero compartir hoy es lo siguiente. Las temáticas sistema educativo y aseguramiento de la calidad. Desde los proyectos educativos institucionales y los planes de mejoramiento desde la educación emocional. En ese sentido, vamos a trabajar el sistema educativo y el aseguramiento de la calidad, la articulación PI-PME, los nuevos paradigmas desde la educación formal a la educación emocional, como también los idearios y las propuestas curriculares que deberíamos nosotros tener en los proyectos educativos, y en última instancia el ciclo de mejoramiento que es el PME en articulación y en relación directa a los proyectos educativos. Vamos a conversar ¿qué son los proyectos educativos como tal? La UNESCO señala lo siguiente, que representan el sello que identifica y caracteriza a las instituciones educativas, pero en torno a concepciones que se construyen colectivamente. Hoy, si nos ponemos a pensar, nuestros PI, ¿para qué periodo están? ¿2020, 2022, 2021, 2023, 2024? ¿Qué tan colectivamente se construyeron? ¿Cuáles son los perfiles, la visión, la misión que tienen estos establecimientos? ¿Qué tan desfasados han quedado hoy día en la pandemia? Entonces, teniendo en presente que el proyecto educativo es el sello de toda institución, ¿de qué manera entonces este sello lo operacionalizamos a través de un ciclo de mejoramiento continuo? Y como está la definición acá, ¿en qué consiste el ciclo de mejoramiento continuo? Un proceso en el cual a corto, mediano y largo plazo, en este caso, las instituciones educativas, a través de sus ámbitos institucionales, liderazgo, gestión pedagógica, convivencia y gestión de recursos, quieren alcanzar lo que está en su país, en su visión, en su misión. Estos van muy articulados, pero ¿qué tan articulados están en los establecimientos educacionales? ¿Qué tan articulados están los planes de mejoramiento educativo, que son las fases anuales, con lo que señala la visión y la misión en nuestro establecimiento? Pues bien, recordando un poquito lo que se dijo al comienzo de esta presentación, en el artículo 1, inciso 3, del sistema de aseguramiento, como bien les decía yo, de la ley SAC, dice, proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida, en este caso desde lo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico,
Y como el sistema de aseguramiento bien lo tenemos presente, señala a las personas integrales. Los alumnos, desde que entran al nivel de educación parvularia, son integrales. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos trabajando en nuestras instituciones educativas? Eso está reflejado en los proyectos educativos, hoy un poco, a lo mejor no desactualizado, pero no en concordancia con lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿de qué manera esto está articulado el PI con el PME? Porque fíjense ustedes que todos los proyectos educativos en sí deben tener un periodo de ejecución, un periodo de implementación. ¿Y esos periodos de cuánto es? ¿2021? ¿2023? Si fuese para 3 años, ¿2021? ¿2024? ¿Para 4 años? ¿O 2021, 2025 para 5 años? Todos los proyectos educativos van a un periodo de ejecución de 3 a 5 años. Y ahora, el sistema de mejoramiento, perdón, el sistema de aseguramiento, desde lo que es el ciclo de mejoramiento, desde el año 2020, en los estándares indicativos de desempeño para educación parvularia, el sistema de aseguramiento consta de 3 años este ciclo de mejoramiento y para 4 años en lo que es educación básica y media. Recuerden ustedes que esto de dónde sale, de los estándares indicativos de desempeño, que además hoy, hace muy poco, se instalaron también los estándares indicativos para el nivel de educación media, TP. Pero ahora, respecto al proyecto educativo institucional y respecto a los años de convenio que tienen algunos establecimientos que tienen subvención escolar preferencial, hay otros que no lo tienen. Pero ¿qué tan articulados están los proyectos educativos con los años de convenio de la subvención escolar preferencial? ¿Concuerdan o no concuerdan? Si vamos en el año 1 en el proyecto educativo, ¿en qué año iremos en el convenio de la subvención escolar preferencial? Fíjense, es algo que tenemos que articular porque precisamente en los planes de mejoramiento educativo del ciclo de mejoramiento es donde nosotros ponemos también los recursos, donde ponemos las acciones. Y esta articulación es base. Ahora, si consideramos las emociones, si consideramos lo que se debe sentir, cómo se expresan las sensaciones, cómo se expresan las emociones, que deben estar presentes en todo el proceso de aprendizaje. Es una parte indisociable del desarrollo integral. Si las personitas que entran al sistema educativo, ya sea en educación parvularia o subsiguiente, son integrales. ¿Y cómo ha sido la formación que hemos tenido en estos años? ¿Cómo han sido las emociones este año y el que pasó? ¿Y cómo van a ser las emociones de los años que vienen? Si hoy día estamos en una sociedad, ¿cierto?, donde las emociones son preponderantes, donde todo lo que está sucediendo de una u otra manera está afectado por el sentir. Y en ese sentido, nuestros proyectos educativos, institucionales, nuestros PI, que tanto han considerado las emociones en su misión, en su visión, en sus propuestas curriculares. ¿Tendrán sus propuestas curriculares al día actualizadas? Pues bien, respecto a esto es solamente articulación PI y PME, sistema de el ciclo de mejoramiento. Ahora, si vamos un poquito más allá y vemos cómo será la articulación del proyecto educativo con los otros instrumentos de gestión, estarán enfocados al bienestar integral del jardín, de la escuela, del liceo. Estarán todos articulados con los planes de formación ciudadana, plan de gestión de la convivencia, plan de apoyo a la inclusión, plan de desarrollo profesional docente. ¿Cómo estarán hoy día teniendo la formación docente de las capacitaciones que se les realizan a los profesores? ¿Estarán enfocadas a las herramientas socioemocionales? Plan de sexualidad, afectividad y género, que es para media, que se considera en básica, que están en los planes de mejoramiento, inclusive, más allá. El 2020, desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, se elaboraron orientaciones precisamente para tratar el tema de sexualidad y afectividad. Es algo que está en todo el nivel. ¿Cómo están estos planes normativos, estos 6 planes normativos, en articulación con los proyectos educativos?
Precisamente, ¿de dónde debería darse esta articulación? En el complemento. ¿Pero complemento de qué? En el complemento siguiente. Complementar y potenciar el bienestar integral entre los sellos. Perdón. Ahí sí. De entre los sellos del proyecto educativo. ¿Cuáles son los sellos que tienen las escuelas? Porque precisamente estos sellos son los que deberían estar en directa relación con los objetivos estratégicos que se plantean a 3 años en educación parvularia o 4 años para el nivel de básica y media. Es decir, ¿cómo articulamos el proyecto educativo institucional con el ciclo de mejoramiento, con los planes normativos, desde los sellos de los proyectos educativos? Y ahora, si queremos nosotros, desde la mirada de la educación socioemocional, desde lo que es educación emocional, Vizquerra señala lo siguiente. Vizquerra es uno de los máximos exponentes de lo que es educación emocional en el mundo. Menciona lo importante que es conocer y gestionar la forma apropiada de las emociones, aludiendo a que estas son competencias básicas para la vida y que deben ser aprendidas en la educación formal. Y ahora, cuando nosotros conversamos y decimos desde la educación formal, ¿qué es lo que está ocurriendo en los establecimientos? Porque son cambios nuevos que vienen en educación. Y los cambios nuevos en educación precisamente son reflejados a través de ¿qué? Estudiantes que han sido receptores pasivos durante mucho tiempo. Hoy día tenemos estudiantes propositivos. Tenemos estudiantes activos emocionalmente, que inclusive hablan desde sus emociones, le ponen nombre a sus emociones. Pero nuestra comunidad educativa, integral también, está actuando desde el cuerpo, la mente, el lenguaje, la emoción. ¿Y qué tan preparados estamos en la comunidad educativa? ¿Qué tan preparados y con bajadas desde el proyecto educativo estamos en la comunidad educativa operacionalizando a través de las acciones, a través de las capacitaciones, a través de talleres que nacen desde los sellos del establecimiento, a considerar estos cambios en esta educación, en estos cambios de paradigmas nuevos que tenemos hoy día? Porque hoy día tenemos alumnos de actitud analítica que evalúan críticamente los sucesos, piensan alternativas para actuar, generan soluciones a los problemas, pero también tienen una responsabilidad social tremenda. Y podemos enumerar muchas más características de los estudiantes que tenemos hoy día. Estaremos dando respuesta desde los establecimientos, estaremos dando respuesta desde los jardines, desde las escuelas, desde los liceos, a través de nuestros proyectos educativos, a este nuevo tipo de estudiantes propositivos, activos emocionalmente. ¿Qué tan preparados estamos hoy día, la comunidad educativa, principalmente los profesionales, docentes directivos, asistentes de educación? ¿Qué tan preparados emocionalmente para ponerle nombre a las emociones, hacerse consciente de las emociones, regular las emociones para compartir con nuestros alumnos, con nuestros niños? Entonces la pregunta siguiente: ¿qué y por qué la educación emocional en los jardines? ¿Qué y por qué la educación emocional en los jardines, en la escuela y el liceo hoy día? ¿Por qué deberíamos tener una educación emocional en los establecimientos educacionales? Precisamente como lo señalábamos anteriormente, porque son competencias básicas para la vida. Y en ese sentido, al decir que son básicas, precisamente debiesen estar presentes en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje formal, pero no de forma ocasional, no solamente tener un taller el primer semestre o hablar en una reunión, en un consejo de lo que es la educación emocional y después en 2 o 3 meses más volver nuevamente a tener otro taller de educación emocional. Hoy los tiempos nos están señalando que esto debe ser frecuente, debe ser intencional, debe ser planificado, sistemático y efectivo. Hoy los alumnos son otro tipo de personas, tal como lo señalábamos anteriormente. Es decir, entonces, hoy día debemos considerar que en nuestros proyectos educativos, las propuestas curriculares de los establecimientos deberían estar, ¿cierto?, inmersas en los PI, es decir,
todo proyecto educativo institucional hoy día debe tener un corazón, y el corazón precisamente de los PEI es la propuesta curricular. Pero estas propuestas curriculares, ¿qué es lo que son? En las propuestas curriculares debe estar qué enseñar, cuándo enseñar, cómo evaluar, para qué evaluar. Pero hoy día con un foco y con un énfasis distinto, que es el que corresponde a las competencias emocionales. Hay mucho material de lo que es la inteligencia emocional en educación, de competencias emocionales, sociales. Pero ¿cómo lo estamos llevando a cabo hoy día en los establecimientos? Precisamente porque un alumno, ¿qué sucede? Durante un semestre aprende mucho, aprende ecuaciones, aprende movimientos sociales, ciclo del agua, aprende química, aprende redox, qué sé yo, aprende muchas competencias desde lo académico. Pero lo que no va a aprender, si de alguna u otra manera no nos hacemos conscientes, son las emociones. Si no las estamos trabajando, porque trabajar las emociones es un entrenamiento a lo largo de la vida. No necesariamente yo las trabajo en educación parvularia, en educación básica me olvido. Esto es transversal a toda la trayectoria de la vida. Las emociones están a lo largo y en todo momento están acompañándonos. Y precisamente salen a relucir en muchos momentos, pero ¿de qué manera las regulamos? ¿De qué manera entonces esta educación emocional debe estar presente en los jardines, en las escuelas y en los liceos, en forma intencional, planificada, sistemática y efectiva? Es decir, las emociones entonces, al considerarlas que deben estar en los establecimientos, en lo macro, ¿de dónde nacen? Precisamente de los acontecimientos. Hoy día todos de alguna u otra manera tenemos distintos acontecimientos. Un ejemplo, un cumpleaños. Es un acontecimiento. Un cumpleaños de un niño en un colegio. Pero ¿de qué manera lo valoramos? A lo mejor algunos niños lo valoran de una manera y otros lo valoran de otra manera. Porque eso tiene que ver entonces, cada vez que ocurre cualquier tipo de acontecimiento, hay una valoración. Y la valoración va a ser acorde a la interpretación que tengamos de cada una de las personas desde su historia de vida profesional, personal. Entonces las emociones, primero un acontecimiento, luego son valoradas por cada uno de nosotros y obtenemos una respuesta. Pero esta respuesta la vamos nosotros a ejecutar dependiendo de qué, de lo neurofisiológico primero. Las sensaciones que tenemos, las conductas que vamos a desarrollar, como también los pensamientos. Es decir, primero un acontecimiento, una valoración y una respuesta. Aquí, precisamente en la respuesta, donde los centros educativos, donde los establecimientos educacionales, podemos incidir desde la educación emocional. Porque a partir precisamente de estos componentes es que nosotros podemos enseñarle a nuestros niños, a nuestras personitas pequeñas y no tan pequeñas, a intervenir de la regulación emocional. Pero para eso tenemos que tener presente entonces qué es lo que son las emociones, qué es tener conciencia de las emociones, qué es lo que es la regulación emocional, qué es lo que es la autonomía emocional, qué es lo que son las competencias básicas para la vida desde la emoción, qué es lo que es la prosociabilidad. Hay mucho que tienen que ver de las competencias emocionales hoy que debemos sí o sí instalar en nuestros proyectos educativos. Precisamente porque desde la respuesta vienen las acciones. Y las acciones va a depender entonces de cómo nosotros regulemos nuestras emociones. Hoy día podemos tener una acción, pero esa acción la podemos cambiar si nosotros cambiamos las emociones. ¿Cómo lo estamos trabajando en nuestros proyectos educativos eso? ¿Cómo estamos haciendo acciones en nuestros PME para eso? Entonces, desde el proyecto educativo, desde la gestión curricular y emocional, ¿cómo vamos a avanzar nosotros considerando que el principal instrumento es el PI? En este esquema que les presento, tiene dos ejes. Todo proyecto educativo institucional, el corazón, como ya lo hemos señalado, debe ser la propuesta curricular. Y en la propuesta curricular va a ir inserto el eje
de las bases curriculares, el eje de los aprendizajes, pero también el eje de los sellos, que es el eje de los sellos, donde está la visión, la misión, la fundamentación teórica, los enfoques pedagógicos, la metodología y la estrategia, es donde tenemos que enfocar la felicidad o bienestar integral de los niños. Entonces, considerando un eje de las bases curriculares, donde están los planes, donde están los horarios de la asignatura, la cantidad de horas, donde están los programas, donde están los objetivos de aprendizaje, los objetivos transversales, donde está el desarrollo personal y social. ¿Cómo nosotros articulamos el eje de las bases curriculares con el eje de los sellos del PI? Como un embudo que llega ¿a dónde? A las planificaciones que se desarrollan luego en la gestión pedagógica. Porque cuando nosotros, desde el proyecto educativo, teniendo una propuesta curricular con un eje que nace de las bases curriculares, con un eje que nace de los sellos, que tiene que ver con las personas, vamos a planificar, vamos a evaluar, inclusive un poco más allá. Desde el año 2018 para el año 2020 se instaló el decreto 67 de evaluación. Y el decreto 67 de evaluación precisamente trae nuevos paradigmas, donde se enfoca mucho lo que es precisamente la evaluación formativa. Y en esta propuesta curricular, en los proyectos educativos, ¿lo tendremos presente? Porque fíjense que después, desde las planificaciones y evaluaciones, nos enfocamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el equilibrio corazón-mente debe estar presente, desde la visión y misión. Entonces, ¿cómo intencionamos nosotros, de cualquier nivel? Educación parvularia lo tenemos acá, como antes lo teníamos básica y media, donde teníamos planes, acá tenemos los tramos, donde tenemos los ámbitos y núcleos. Pero todos llegamos ¿a qué? A las planificaciones y evaluaciones, donde se manifiestan precisamente las experiencias de aprendizaje que deben ser en concordancia mente y corazón. Entonces, teniendo en cuenta que los proyectos educativos institucionales deben enfocarse a este equilibrio, las sugerencias que yo planteo son las siguientes. Vamos a tener presente que en todo proyecto educativo nosotros tenemos ciertos capítulos en nuestros proyectos educativos institucionales. Y en el capítulo siempre está el proyecto educativo, la presentación, la identificación del establecimiento, el capítulo del contexto. Pero tenemos tres alternativas que desde el Ministerio también nos señalan. Vamos a ajustar nuestros proyectos educativos, porque desde la pandemia es necesario a lo mejor la visión, la misión, los sellos, los perfiles, ajustarlos. Son cambios menores. O a lo mejor tendremos cambios mayores, los vamos a modificar. O bien vamos a tener un cambio netamente de todo el proyecto educativo y lo vamos a reformular. Los capítulos que yo voy a intencionar precisamente es el que tiene que ver con el ideario y es el que tiene que ver con la propuesta del proyecto curricular. Porque lo que es todos los establecimientos hoy día tienen la identificación, tienen el contexto educativo con los resultados, puntajes que principalmente tienen eso, más que los desempeños a nivel de los niveles de desempeño, que aquí en el contexto también deberían estar las categorizaciones. Pero me voy a enfocar en qué, en los capítulos del que es el ideario, visión, misión y los sellos, como también la propuesta curricular. Cuando hablamos de visión hoy día, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos entendiendo por visión? ¿Y cómo nosotros consideramos la visión hoy en nuestros proyectos educativos? Fíjense la definición para lo que tenemos en estos tiempos, hacia dónde vamos, cuál es el sueño, cuál es el ideal del bienestar socioemocional que se quiere alcanzar, que orienta la acción de una institución situada en un contexto y con foco en la persona. Tendremos el foco precisamente en las misiones, en las visiones que tenemos en nuestros proyectos educativos en la persona. ¿Tendremos como ideal el bienestar socioemocional? ¿Hacia dónde estaremos apuntando con nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos ir con nuestra misión? Cuando hablamos de misión ahora, ¿cuál es la meta que tienen los proyectos educativos institucionales? Pero desde la realidad y desde sus contextos. ¿Qué es lo que es la meta? Fíjense, permite identificar los propósitos y los límites de la institución.
direcciona la definición de programas, acciones, estrategias educativas en relación directa a las personas. Es una mirada del ser emocional educativo, pero ubicado en un tiempo y espacio determinado, porque inclusive para lo que es la meta que nosotros ponemos en nuestros proyectos educativos, tenemos que saber cuál es el límite, cuáles son las capacidades de nuestros profesionales, cuáles son los profesionales y de qué manera nos estamos enfocando para los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen estos profesionales, porque ellos son los que implementan esta misión. Entonces, ¿qué tan preparados también están para poder llevar a cabo esta meta? Para poder llegar a cumplir con el deber ser emocional educativo. Porque una persona es integral, no deja las emociones fuera de la sala para entrar a un aula. Y ahora, entonces, desde la visión, la misión, ¿cómo llegamos a los sellos educativos? Para decir quiénes somos como institución. Y al decir quiénes somos, los sellos educativos son los que nos otorgan identidad, nos caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa, emocional y educativa que una comunidad quiere desarrollar. ¿Cuál es la propuesta emocional? ¿Cuál es la propuesta educativa? La tenemos. Desde lo que eran las bases curriculares, 2019-2020, las priorizaciones. Vamos a volver a las bases curriculares. ¿Y cómo vamos a incorporar entonces las competencias emocionales? Porque ya las competencias educativas las vamos a tener que intencionar. Y esto tiene que reflejarse en los sellos educativos de los proyectos que tenemos que de alguna u otra manera ajustar, reformular o modificar, ¿cierto? Porque los sellos educativos otorgan identidad. Entonces, si decimos que otorgan identidad, ¿cómo estos sellos van a estar en directa relación después con los objetivos estratégicos? Que los objetivos estratégicos son los que se van a operacionalizar en los proyectos educativos, que nos van a llevar a acciones. Precisamente entonces en el capítulo del proyecto de lo que es el ideario, también aparte de la visión, misión y sello educativo en los PI, encontramos los enfoques pedagógicos. Nuestros proyectos educativos tendrán enfoque pedagógico, y fíjense una definición de la Real Academia Española. Enfoque, efecto de enfocar, dirigir la atención o interés en un asunto o problema. ¿El asunto cuál es acá? Las ideas pedagógicas. ¿Cuál es el enfoque pedagógico que tiene nuestro establecimiento? Porque cuando estamos hablando de enfoque pedagógico, ¿qué es lo que sucede? Que en cada aula, en cada sala, los profesores hacen mucho esfuerzo, mucha energía por tratar de llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde su mirada. Ahora, cuando trabajan desde un enfoque pedagógico que debe estar presente en los proyectos educativos, se trabaja más alineado, se trabaja con más sinergia, de tal manera de poder sumar entre todos mayor felicidad y mayor aprendizaje en los establecimientos. Nuestros proyectos educativos tendrán enfoque pedagógico, y aquí como ejemplo tenemos los enfoques conductivistas que se daban. Tenemos enfoque de educación emocional, enfoque humanista, desarrollo del pensamiento, enfoque constructivista, enfoque de complejo, de terreno. Tenemos muchos enfoques, pero ¿cuál es el que nosotros en nuestros proyectos educativos tenemos? Y ahora, en la propuesta curricular, en el ideario también, en el ideario PI, aparte del enfoque pedagógico, ¿cuál es la metodología de acción? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos? Que deben estar reflejados en el ideario del proyecto educativo, considerando que son conjuntos de procedimientos, estrategias y acciones, planificadas por el profesorado, planificadas por los asistentes, planificadas por todos los profesionales del establecimiento para facilitar el aprendizaje. Y en ese sentido, una metodología, ¿cierto?, que debe ser para todo el establecimiento, debe estar reflejada en su proyecto educativo. Aquí hay algunos ejemplos, lo que es la metodología de la educación teresiana, Montessori, Waldorf, la Frisch, demostración guiada, texto guía. Tenemos muchos tipos de metodología, pero ¿qué tanto eso se refleja en los proyectos educativos? Ahora, desde los enfoques, bajamos la metodología que debe estar presente en el PI, y desde la metodología bajamos las estrategias. Y la estrategia como tal que vamos a llevar a cabo, precisamente, ¿dónde?
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los métodos, los procedimientos, los recursos utilizados por los profesores para poder transformar el aprendizaje en un proceso activo, participativo, transparente emocionalmente, y que el alumno recuerda con mayor facilidad. En ese sentido, ¿qué estrategias estamos utilizando en las diversas asignaturas, en los diversos módulos integrados? Porque fíjense que en 2020-2021, cuando el Ministerio y el sistema educativo nos dijo tenemos que trabajar en forma integrada. Las fases curriculares, desde el 2012 en adelante, han sido siempre integradas. Pero ¿cómo las hemos ido trabajando las distintas asignaturas? Y cómo esas asignaturas han estado utilizando distintos tipos de estrategias que deberían estar en el proyecto educativo. Porque recuerden que son parte del ideario del proyecto educativo institucional. Ejemplos de estrategia de modelamiento, resolución, debate, los flujogramas. Ejemplos ahora de estrategias emocionales, regulación de emociones, habilidades de afrontamiento, competencias para autogenerar emociones positivas. En ese sentido, entonces, desde lo que es el capítulo del proyecto educativo, del ideario, definiciones y sentidos institucionales, visión, misión, los sellos, los enfoques, las metodologías, las estrategias, ¿estarán presentes en los proyectos educativos? Y en el segundo capítulo que quiero ahondar, precisamente tiene que ver con la propuesta curricular, pero también tiene que ver con lo que son las aspiraciones a 4 años. Y eso es lo que conocemos nosotros como ciclo de mejoramiento. Ciclo de mejoramiento que lo voy a presentar. Cuando estamos hablando de ciclo de mejoramiento, precisamente el título de esta exposición, de esta relatoría, era PI en relación a los PME desde la educación emocional. Los PME, planes de mejoramiento, son parte del ciclo de mejoramiento continuo. Y aquí le presento primero, en esta lámina, cómo deben estar articulados entonces lo que conversábamos con los años de periodo del proyecto educativo, con los años del sistema de aseguramiento de educación parvularia, qué tan articulados estamos. Porque en el ciclo de mejoramiento de educación parvularia considera también 2 fases. La fase estratégica, que es a 3 años, donde nosotros tenemos que instalar objetivos estratégicos a 3 años. Y estos objetivos estratégicos son los que deberían estar en directa relación con los sellos del establecimiento, para que podamos articularnos. Porque después las metas son anuales. Las acciones en lo que es educación parvularia son anuales. Y desde el sistema educativo, para lo que es desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, enfoca que la fase estratégica se hace el análisis del PI, se hace precisamente la revisión del diagnóstico integral del desempeño, que puso también la agencia a disposición de los establecimientos, este año en marcha blanca, que ya el próximo año tiene que ser ya formal. Y luego en la fase estratégica desarrollamos la planificación estratégica, es decir, los objetivos y metas estratégicas. Pero yo agrego ahí también en lo que es la fase estratégica que se hizo este año en muchos establecimientos, considerar el contexto y las particularidades de los estudiantes, como también considerar los análisis de los datos internos y externos. Una fase estratégica de esa manera es completa. Entonces, el ciclo de mejoramiento continuo, que es lo operativo, ¿cómo está articulado con el proyecto educativo institucional? ¿Dónde debe articularse precisamente esos son los objetivos estratégicos? Ahora, cuando hablamos de educación básica y media, estamos diciendo también lo mismo, que tenemos una fase estratégica, pero acá es a 4 años, y también una fase anual, que es el PME. Entonces, considerando que desde el nivel de educación parvularia al nivel de educación básica y media, tenemos nosotros una trayectoria educativa donde los establecimientos tienen que sí o sí elaborar objetivos estratégicos, metas estratégicas y acciones, ¿cómo estas van a estar en directa relación a los sellos de los proyectos educativos institucionales? Y cuando estamos hablando de objetivos estratégicos, un ejemplo solamente para ver de qué manera entonces podemos incorporar
la educación emocional. Ejemplo de objetivos de 3 o 4 años, dependiendo del nivel que tenga. En lo que es gestión pedagógica, fortalecer e implementar nuevas, efectivas y afectivas prácticas socioemocionales pedagógicas, de trabajo con la debida articulación y coherencia en relación a nuestros sellos que representan o algo más que ustedes quieran poner de sus establecimientos. Pero fíjense como ejemplo, yo toco aquí lo que son las prácticas socioemocionales pedagógicas, porque hoy día el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ya lo hemos conversado, no es aparte, es integral. Y esto puede darse a 3 o 4 años. Otro ejemplo solamente, para mostrar, desde el liderazgo. Elaborar e implementar un sistema de fortalecimiento para la buena convivencia escolar, bienestar emocional y resguardo de derechos con el propósito de, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos que realizar los objetivos estratégicos con primero un verbo, después el qué, y el qué principalmente de dónde nace lo que estoy mostrando acá, precisamente nacen de los estándares indicativos de desempeño, que son los que, de alguna u otra manera, fíjense, los referentes de gestión de los establecimientos educacionales. Y si son los referentes de gestión, nos señalan a nosotros en nuestros objetivos estratégicos el qué debemos trabajar. Lo que es la subsecretaría, lo que es la DEG, postula que tenemos que entonces los objetivos estratégicos elaborarlo a través de un verbo, elaborarlo a través de un qué y un para qué. Hay 2 ejemplos donde nosotros estamos trabajando desde los objetivos estratégicos que deberían ser en directa relación a los sellos de los proyectos educativos institucionales. Ahora, luego de los objetivos, nosotros bajamos a las metas, que de una u otra manera, lo principal de las metas son los objetivos, pero cuantificadas. De las metas bajamos a las estrategias y luego vamos a bajar a las acciones. Una propuesta de lo que son las acciones es lo siguiente. Cuando yo hablo de acciones, estamos hablando de, precisamente, conjuntos de eventos y o actividades con temporalidad e intencionalidad socioemocional pedagógica, que coordinados entre ellos orientan y ayudan a los estudiantes en procesos de formación, aprendizajes y felicidad. En los establecimientos educacionales muchas de las acciones están de esta manera. En otras son eventos y en otras son actividades. ¿Cuál es la propuesta de formulación de acciones? La siguiente. Nosotros todos los años tenemos que elaborar un plan anual de acción, lo que vamos a hacer durante todo el año, ¿cierto? Donde ponemos muchas actividades, ponemos muchos eventos. Generalmente los establecimientos ponen entre 30 y 50 actividades o eventos en nuestro plan anual de acción. Luego, ¿cuántas actividades emergentes tenemos durante el año? 5, 10. ¿Cuántas actividades emergentes tuvimos este año? Y si vamos un poquito más allá, ¿cuántas actividades o eventos tenemos en los planes normativos, en los 6 planes normativos? Si por lo mínimo yo considero, son 6 planes, 3 actividades por planes, tendría 18, más unas 10 actividades o eventos emergentes, tendría 28, más unas 20, por lo mínimo, actividades o eventos en los planes anuales de acción, tendría cerca de 40, 50 actividades o eventos. ¿Cómo llevamos a cabo tantas actividades o eventos en los establecimientos? Precisamente en los planes de mejoramiento. Es ahí donde mi propuesta es la siguiente. Agrupar desde las dimensiones las distintas actividades, los distintos eventos, y con ello transformar, una vez que estén agrupadas, transformar estas actividades o eventos en acciones. Fíjense, un evento o elaboración de la pauta o monitoreo de cobertura curricular. Son 2 actividades. Si yo podría tener más, ¿eso dónde la agrupé? En gestión pedagógica. Luego yo desarrollé acá una acción. El nombre de la acción, un plan pedagógico socioemocional. Y la descripción de la acción, elaborar e implementar un plan pedagógico socioemocional anual de acompañamiento para docentes y asistentes con foco en el bienestar integral y estándares de aprendizaje en el contexto actual. Es decir,
Una acción acá, cuando lo consideramos un conjunto de actividades de eventos, es más macro. Que luego cualquier actividad emergente que tenga durante el año, yo puedo desarrollarla de esta manera y también puedo cumplir, porque recuerden ustedes que los planes de mejoramiento tienen que ser luego rendidos con la subvención, que los que tienen CEP, ¿cierto? Tienen que ser rendidos a la superintendencia. Y en este sentido, mirada esta acción de esta manera, tienen intencionalidad socioemocional pedagógica. Por lo tanto, está en directa relación a cumplir en lo que es normativo, pero también a cumplir en lo que es lo socioemocional y lo pedagógico. Esa es una manera de poder proponer de cómo nosotros desarrollar las acciones, porque recuerden, teníamos el PI, los sellos directamente en relación a los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos bajan a meta, las metas de estrategia, y luego, dependiendo de las dimensiones, nosotros tenemos que desarrollar estas acciones. Pero para considerar estas acciones tenemos que agrupar todo lo que tenemos en los establecimientos, porque si no se empiezan a hacer planes paralelos, un plan anual, actividades emergentes, los planes normativos, y ninguna va alineada ni ninguna tributan a lo que es el proyecto educativo institucional. De esta manera nos vamos asegurando a que lo que nosotros vamos a desarrollar durante el año en los planes de mejoramiento educativo a través de las acciones den cumplimiento a los objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos den cumplimiento y reflejen los sellos de los proyectos educativos institucionales. Ahora, yendo un poquito más allá, como para ir resumiendo, fíjense, tenemos la visión de los establecimientos, misión, los sellos. Y en todos los proyectos educativos hoy deberíamos tener una propuesta curricular. ¿Y la propuesta curricular en qué consiste? Precisamente, ¿qué vamos a enseñar? Y en esa propuesta curricular tendremos los objetivos de los distintos niveles educativos. Tenemos el desglose de los objetivos, tanto de aprendizaje transversal, tanto los objetivos de aprendizaje como objetivos emocionales. ¿Estarán presentes en esta propuesta curricular? ¿Estarán presentes el para qué voy a desarrollar yo este aprendizaje? ¿Estarán presentes las estrategias de transición educativa que deben darse desde educación parvularia básica? Las opciones metodológicas que presentamos, ¿estarán presentes en esa propuesta curricular el enfoque, la metodología, la estrategia de cómo vamos a desarrollar estos objetivos de aprendizaje transversales y estos objetivos emocionales? Porque ese es el corazón de los proyectos educativos. ¿Y cómo los vamos a bajar? Precisamente lo que señalábamos recién, en lo que es el ciclo de mejoramiento. Desde la propuesta curricular bajamos a los objetivos. Desde los objetivos, entonces, desarrollamos las estrategias, los indicadores, desde lo que las dimensiones, para tener acción y los medios, ¿cierto? Pero ahora bien, también esto es para lo que es el nivel de educación básica y media, pero para lo que es también el nivel de educación parvularia lo tenemos presente ahí. Y de la misma manera, la vinculación es de la propuesta curricular a las dimensiones de educación parvularia. La propuesta curricular es a los objetivos estratégicos, los objetivos de las metas y después cómo desarrollamos las acciones. Entonces, haciendo un recorrido de lo que tenemos, el sistema educativo y el aseguramiento de la calidad considera 4 instituciones, pero estas instituciones están de una u otra manera articuladas a que debemos apoyar a los establecimientos educacionales en su principal instrumento de gestión, que son los proyectos educativos institucionales, pero en directa relación a los PME. Hoy día, de alguna u otra manera, quiero intencionar la educación emocional que debe estar presente en los establecimientos. En este recorrido, entonces, ¿qué pasaría en la comunidad educativa, en mi jardín, escuela, liceo, si instalamos un programa de educación emocional frecuente como una acción en nuestro PME? Porque fíjense ustedes que cuando nosotros estamos hablando de lo que es la educación emocional, estamos hablando precisamente
de un ser integral, que nace desde la 20.370, lo que es en Chile la ley en el cual señala que tienen que cumplirse los objetivos generales, los estándares de aprendizaje, y los objetivos generales después se intencionan en lo que es el sistema de aseguramiento a través de un ser integral, a través de las distintas instituciones que tienen que enfocarse a lo que hoy deben ser los proyectos educativos institucionales. Las normativas vigentes no niegan y permiten todo lo que estamos conversando, estas miradas, estos nuevos paradigmas. Pero para eso no podemos nosotros solamente instalar programas de educación emocional en los establecimientos sin la preparación adecuada de nuestros profesionales, los profesores, directivos docentes, asistentes, educadores tradicionales. ¿Por qué razón? Porque en una sala, en un aula, no podemos estar hablando a lo mejor de competencias académicas, competencias emocionales, sin tener lo que es de alguna u otra manera conocimiento de ello. En una sala con un paradigma emocional, un niño aprende. Pero si ese niño sale y entra a otra sala donde no tenemos el mismo paradigma, en un mismo establecimiento, no vamos a avanzar. Porque este niño va a estar en distintas salas de clase, como también va a llegar a su hogar. Estaremos hablando en nuestros hogares desde las emociones, estaremos dándole nombre a las emociones, y en nuestros establecimientos educacionales estaremos nombrando las emociones como corresponde, y las estaremos viviendo, estaremos conversando de eso. Porque fíjense que hoy día en las instituciones educativas, de alguna u otra manera, tenemos que ayudar a lo que es la responsabilidad social y lo que tenemos hoy como nuestro país y en los países vecinos. Somos seres integrales, somos personas trabajando con personas. Y en ese sentido, el proyecto educativo institucional, que es el principal instrumento de gestión, se operacionaliza a través de los PME, a través de las acciones. Pero si no tenemos nosotros reflejado de alguna u otra manera en la visión, en la misión, en los sellos, los objetivos estratégicos, va a ser muy difícil que después en la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje estén las emociones. Porque en todos los planes normativos que tenemos, en el mismo plan de desarrollo profesional docente, como les decía ayer, se presentaron los nuevos estándares profesionales. Y ahí están las emociones. En los estándares indicativos del año pasado están las emociones. Sabemos que esto se ha vivido. Sabemos qué es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo reaccionamos hoy día con nuestros principales instrumentos de gestión? Eso. Para ir avanzando con el tiempo, no sé si Ani quiere, ahora sí es que hay consultas, para ir conversando un poco más. Tenemos una pregunta, a ver. La primera dice, que es de Berenice Alarcón, dice: si los objetivos de aprendizaje son competencias desglosadas en conocimientos, habilidades y actitudes, ¿cómo involucramos las competencias emocionales que también tienen conocimiento, habilidades y actitudes en el diseño de la planificación con las otras competencias de los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo se puede hacer el engranaje de ambas en el currículum? Tremenda pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta, la verdad, que bueno, esa pregunta, ¿cómo la considero? Primero, estamos haciendo gestión institucional, proyecto educativo. De los proyectos educativos tenemos el corazón, que debe ser la propuesta curricular. De ahí bajamos lo que es la gestión curricular. Y de la gestión curricular tenemos que bajar a la gestión pedagógica. Y en la gestión pedagógica, precisamente, donde está la planificación, y donde tenemos que articular las competencias académicas, en este caso, y las competencias emocionales. Pero ¿cómo las articulamos? En la planificación. Un ejemplo de formato de planificación es considerar no solamente las competencias a nivel de habilidades, actitudes y conocimiento, lo académico, sino que también considerar, un ejemplo gráfico, podrían ser objetivos por unidades, objetivos emocionales por unidades, pero también en cada sala, en cada clase, manifestar que en la planificación se desarrolle el cómo siente el niño, el qué es lo que ha pasado, qué ha estado viviendo.
Porque ese es un tipo de evaluación, y la evaluación hoy día es un cambio de paradigma distinto. Entonces, en la integralidad del currículo, en la aplicación, en la sala de clase, que es la principal, a ver, lo principal se da en la sala de clase y de ahí vienen todos los resultados educativos. La segunda mayor influencia son los directivos docentes, pero lo mayor se da en la sala de clase. Cuando nosotros articulamos las competencias emocionales con las competencias académicas, precisamente, ¿dónde lo hacemos? En la planificación y el desarrollo de estas en el aula. Y en el aula, tanto como en el inicio de la clase, partir con lo que es emocional, luego viene el desarrollo, pero en todo minuto están presentes las emociones, pero cerrar, no solamente cerrar el cierre técnico, hacerlo desde lo académico, sino también hacerlo desde las emociones. ¿Cómo me fui? ¿Cómo aprendí? ¿Cómo llegué? ¿Qué sentí? Eso a grandes rasgos, Ani. La verdad es que es un capítulo muy grande eso, pero por el tiempo, ¿cierto? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Oscar. Mira, acá dice, pregunta Iván Garnica. Dice, respecto de la consulta de Berenice, respecto a la pregunta que hizo Berenice, ¿de qué forma se articula en la evaluación mucho más integral? Precisamente lo que conversábamos recién. Fíjate que en los proyectos educativos, yo lo que proponía y lo que propongo es que la propuesta curricular tiene que estar enfocada en el que enseñar como también en el que evaluar. Y en el que evaluar, desde el decreto 67 del 2018 para instalar el 2020, tiene que ver mucho desde lo académico, pero también con un nuevo paradigma. Ahí se enfoca mucho lo que es la la evaluación formativa. Y la evaluación formativa, tal como está definida en este instrumento, señala que es para recoger evidencias de cómo se está instalando el proceso educativo para que nosotros, relatores o profesores, podamos cambiar las prácticas y ayudar a nuestros alumnos. Entonces la evaluación precisamente desde lo emocional, hay cuestionarios, hay mucho material de cómo podemos incorporar esta evaluación en los procesos del aula, ¿ya? Pero tiene que ser integral. Por eso les decía que pueden ser con check-in de salida, perdón, ¿cuánto que sea? Vales de salida, pueden ser con preguntas, pueden ser con rúbricas desde lo emocional confeccionadas, pero confeccionada en la planificación, porque en la planificación no solamente tienen que planificar los contenidos, los conocimientos, las habilidades de lo académico, también tengo que desarrollar también los objetivos emocionales por unidad, por sala, por semana, pero para llevarlo a cabo. Esto es una de las partes, pero no olvidemos lo principal, que todos los profesores que van a evaluar son los primeros que tienen que de alguna u otra manera ir cambiando su paradigma de evaluación e ir cambiando sus paradigmas desde lo emocional, porque no solamente lo académico. Hoy ya sabemos que no es así. Eso, Ani. Perfecto. Mira, otra pregunta. Dice, ¿cómo impactar emocionalmente en nuestros estudiantes en tiempos de pandemia? Y tenemos malas señales, cámaras apagadas, largas cuarentenas. ¿Cómo impactar? ¿Cómo impactar bueno, primero que todo, la cercanía, entender de que de alguna u otra manera nosotros somos personas, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y tal como lo desarrollaba, de dónde nacen las emociones, desde los acontecimientos, todos tenemos valoraciones, pero las respuestas que estamos teniendo tienen que ser cercanas, tenemos que escucharnos. Hay muchas maneras de cómo poder ayudar, sin embargo tenemos que sernos primero conscientes de las emociones que tenemos, como también conscientes de las emociones de los niños. Hoy día, muy importante, saber leer lo que está ocurriendo en una sala de clase. ¿Cómo saber leer hoy día a través de las pantallas, cuando están todas apagadas? Si algún profesor cuando pone música, cuando pone distintos tipos de interacciones visuales, los niños pueden abrir sus cámaras, pueden interactuar, pueden desarrollar, conversar en la confianza de sus emociones. Pero para eso el profesor debe estar preparado. Entonces, ¿cómo nos acercamos un poco más a ese niño?
Primero escuchando más. Escuchando más, sintiéndolo más cercano y tener presente que son personitas pequeñas, en todo sentido de la palabra, integrales. Y en ese sentido, las competencias emocionales tenemos que ir, tal como lo decía Vizquerra, son un proceso de aprendizaje de toda la vida, no necesariamente de un nivel. ¿Ya? Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos medir las competencias emocionales de los niños si planificamos en función de las competencias de aprendizaje, las cuales se pueden medir y evaluar? Pero las competencias emocionales, ¿cómo las medimos? ¿Evaluamos? ¿Cómo mido la conciencia emocional, la regulación emocional, autonomía emocional, entre otras? Primero que todo, como esas son todas lo que señalaba, lo que es la conciencia, la regulación, la autonomía, son precisamente las competencias emocionales. Hay instrumentos, rúbricas, hay pautas, procedimientos integrales de evaluación, pero para eso no es llegar y colocarlas. Tenemos que tener la preparación adecuada a cada profesor y en ese sentido las instituciones educativas tenemos que fortalecer a nuestros profesionales desde una mirada socioemocional, pero con enseñanza también en la evaluación socioemocional. Es decir, cuáles no solamente los desempeños profesionales y las competencias a lograr en lo académico, sino que también cómo nosotros desarrollamos los distintos programas emocionales, pero con evaluaciones. ¿Cómo puedo saber lo que los niños están sintiendo, se les está afectando? Fíjense que en el sistema a nivel normativo, desde el año 2015, hay uno que se llama el Decreto 83 de adecuaciones curriculares. Adecuaciones curriculares, pero esas adecuaciones, ¿cómo están considerando también los niños desde lo emocional? ¿Cómo estamos adecuando los aprendizajes a nuestros alumnos? Instrumentos de evaluación hay muchos, inclusive el que yo señalo como el gran referente, que es Rafael Vizquerra, tiene libros de educación a nivel de evaluación para los distintos niveles educativos, para lo que es la habla hispana, ¿ya? Pero eso va a depender, más que yo dar recetas acá, va a depender de cómo el establecimiento enfoca la educación emocional en su propuesta curricular y en sus sellos educativos, porque tiene que partir de ahí, pero es el complemento completo. No puede ser que solamente en una asignatura yo voy a estar trabajando de la educación emocional y en otra asignatura no, porque a lo mejor acá voy a estar evaluando desde la persona, pero voy a saltar a otra sala donde las evaluaciones no se hacen de esa manera. Por eso que tiene que ser todo en directa relación a los sellos del proyecto educativo bajo una gran mirada de escuela. Eso. Mira, aquí voy a leer un comentario ya de Cristiano Machuca, donde dice, buenas tardes. Yo estoy dando clases en primaria en formato virtual. Trabajo las 5 competencias de Vizquerra y una secta donde ponen a prueba sus emociones, una mezcla de los 5. No es fácil, lo bueno es que ya lo incorporamos en nuestro proyecto educativo institucional de la institución. Y es difícil, y además es difícil integrar a los otros docentes. No, esa es una pregunta. Es difícil integrar a los otros docentes. O sea, él lo está haciendo en forma aislada, pero dice que es difícil integrar a los otros docentes. ¿Alguna sugerencia? Sí, primero que todo en Chile, porque me parece mucho que Cristiano no es de Chile. Por lo que me parece. Primero que todo, nosotros tenemos sí o sí planes de desarrollo profesional. Y los planes de desarrollo profesional están por normativa. Es decir, todos los establecimientos sí o sí deben estar, ¿cierto?, con un desarrollo profesional docente. En Argentina, en Perú, Bolivia y otros países cercanos también hay mucha normativa, solamente lo cambian los números. En Chile tenemos la 20.903, pero que dice en relación directa a cómo tenemos que hacer de ese desarrollo profesional. Lo que pasa es que en las distintas instituciones, como dice Cristiano, lo enfocan lo que son los proyectos desde lo académico. Y le están incorporando en su país. Y cuando nosotros en los planes de desarrollo profesional docente incorporamos la educación emocional, eso significa que tenemos que preparar a la gente. Y el preparar a la gente no es solamente intencionar o dar clases, sino que tienen que empoderarse desde las emociones, tienen que vivir los procesos emocionales. No sacan nada mientras ellos no hagan conciencia de las emociones, pero con
aprendizaje con especialistas, con expertos en el tema, que puedan ir trabajando de la mano lo que es académico, como también lo que es emocional. El integrar hoy día a los profesores a este nuevo paradigma no va a ser sencillo. Los procesos educativos generalmente demoran de 3, 4, 5 años o más, dependiendo de qué es lo que queremos instalar. Es por eso que también, cuando estamos hablando de proyectos educativos institucionales, estamos hablando de periodos, de a lo mejor de 3 a 5 años. Y estamos hablando de los objetivos estratégicos que son a mediano y largo plazo de 3 o 4 años. Es decir, entonces, ¿cómo intencionamos que el conjunto profesional y asistentes de los distintos establecimientos se incorporen a estos nuevos cambios de paradigma? Que estos cambios de paradigma es personas trabajando con personas integrales. Es distinto. Y como lo dice Cristiano, tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos porque hoy día la sociedad nos pide otra cosa. La sociedad hoy día es el reflejo de los niños, de lo que están viviendo. Si esta pandemia, ¿de qué nos preocupamos cuando llegó? De lo personal, de cómo nos va a afectar la salud. Luego personal, 1 o 2 meses nos preocupamos qué va a pasar a nivel de lo que somos los profesionales en educación y cómo podemos ayudar. Y en ese sentido fuimos avanzando. Hoy día ya tenemos claro de que muchos niveles y muchos porcentajes de depresión y muchas causas de enfermedades mentales son precisamente porque no trabajamos las emociones en los distintos niveles. Y las emociones con todos, no solamente con los alumnos. Precisamente donde más afecta hoy día a los profesionales son los profesores. Tenemos muchas licencias médicas. Nadie nos enseñó y nadie nos ha enseñado a hacer contención emocional. Sin embargo, los sistemas educativos, lo primero que nos dijeron después de la pandemia, tenemos que hacer contención emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente entonces, ¿hacia dónde tenemos que trabajar? A los proyectos educativos, empoderarnos con las acciones internamente en las escuelas, liceos, jardines, para que la educación emocional sea una realidad en los proyectos educativos. Siguiendo con lo mismo, y yo creo que ya por el tiempo, la última pregunta, porque ahora empezaron todas a hacer preguntas, muchas felicitaciones, Oscar, interesante. Nos dice, ¿cómo se llamaba? Que es de Argentina, Cristiano, de Argentina. ¿Ya? Y la última pregunta, Rodrigo nos dice, ¿qué lugar le entregamos, y que tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, qué lugar le entregamos a la salud mental de los adultos en el contexto escolar? Es difícil transmitir una adecuada educación emocional si primero no consideramos sensibilizarnos o evaluarnos. Ejemplo, el clima laboral. ¿En qué lugar posicionamos estas áreas, salud mental y clima laboral? Bueno, cuando estamos hablando ya de salud mental, clima laboral, estamos hablando precisamente de los microclimas que ocurren en los establecimientos. Y él en la pregunta dijo algo bien concreto, puso una palabra que dijo sensibilizar. Primero, para poder acercar a que de alguna u otra manera disminuyamos los problemas mentales o los problemas de clima organizacional o clima en los establecimientos, es primero empezar por la educación emocional, pero parte por sensibilizar, que es la primera cercanía que vamos a tener en los establecimientos, lo que es la educación emocional. La sensibilización de lo que es la educación emocional para ir integrándolas poco a poco. Si hoy día, primero que todo, los adultos que fuimos nosotros formados de una manera distinta, donde la educación emocional no era parte de nosotros. Los hombrecitos no deben llorar, compórtate como señorita, y muchas cosas más, ¿cierto? Nos enseñaron de esa manera. Y hoy día, ¿qué tiene de malo? Todo lo contrario. ¿Qué tiene de bueno? Expresar las emociones que uno vive. Poder hacerse consciente de las emociones, como también expresarlas y enseñarle a los niños y a los jóvenes que eso es lo que se debe. Si hoy día, ¿por qué la sociedad, los problemas que tenemos, nacen de la formación que tuvimos? Es por eso que estos cambios de paradigma en la educación hoy día deberían ser desde los proyectos educativos, bajo los planes de mejoramiento, con las acciones concretas que vamos a hacer. Esos problemas mentales y los climas organizacionales en las instituciones los podemos disminuir ¿con qué? Con formación en lo que es educación emocional, pero no es para un solo tipo de nivel, es la trayectoria de vida. La educación emocional se expresa desde un niño, de un adulto,
de un anciano, en todo minuto necesario. Eso, Ani. Muchas gracias, Oscar. Son muchas las felicitaciones, tremenda exposición. Iván Garnica, gran expositor, gracias por estar ahí, contribuir a nuestro desarrollo profesional. Las felicidades, tremenda exposición. Ahora, lo clave es saber por dónde partir y dónde nos podemos formar para ir cambiando esos paradigmas. Gracias, gran expositor, gracias por estar ahí y contribuir. Gracias, profesor, por esta hermosa experiencia. Y muchas más que después yo te las voy a enviar. Bueno, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos hoy, por hacernos esta articulación, ¿cierto? Que no debería ser necesaria, ¿cierto? Entre la educación emocional y el PI, el PME, ya que somos conscientes los que somos docentes que el niño aprende a través de la emoción, ¿cierto? Si tenemos un niño que está grato, va a aprender mucho mejor que un niño con miedo, ¿no? Un niño con miedo, su cerebro prácticamente no funciona. ¿Ya? Le voy a dar la palabra ahora para cerrar a nuestro panelista, el señor Oscar Villar, que ha estado por toda la jornada muy atento a todo lo que ha mencionado Oscar. Al otro Oscar le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, la verdad es que no es mi tema la exposición de don Oscar, por eso estaba muy atento a lo que él decía, y de hecho llené una hoja con palabras claves acá para tratar de hacerme un esquema mental, ¿no es cierto?, un mapa mental de su exposición. Pero si de verdad queremos centrarnos nosotros en que esta pandemia nos ha puesto un desafío y por dónde comenzar, ¿no es cierto?, tal como decía una persona que hacía la pregunta, ¿por dónde partimos? Esta pandemia puso a prueba, creo yo, gran parte de todo lo que ha recorrido la humanidad en muchos años. Puso a prueba la capacidad de poder movernos de un instante a otro, desde la presencialidad a la virtualidad. Puso a prueba a los médicos, a los científicos, para poder fabricar rápidamente un medicamento que pueda curar esta enfermedad. Puso a prueba a las familias de poder estar encerrados en una casa 30 días continuos, haciendo de papá, haciendo de mamá, haciendo de profesor, haciendo de nana, haciendo de todo. Y la verdad es que nadie nos enseñó cómo abordar, cómo enfrentar este tipo de situaciones. Por eso que todos estos aportes que hacen los expertos, todos estos aportes que nos van enseñando cómo enfrentar esto, son una ayuda naturalmente. Y tal como lo dijo don Oscar al inicio de su exposición, los profesores han sido quienes han debido llevar gran parte del peso de este tema. Han debido llevar sobre sus hombros cómo levantar a estos niños que han estado encerrados, a estos jóvenes que intentan salir adelante, que tienen que dar una prueba de transición universitaria y no pueden, que tienen que estar a distancia. Y ahí los profesores, por eso mi tremendo reconocimiento a ellos, porque la verdad es que han estado con todos los medios y muchas veces con tremenda precariedad tratando de enfrentar este proceso. Por lo tanto, mi reconocimiento a ellos. Agradecerle a todos los que están presentes hoy día y que estuvieron en esta actividad, agradecerle su presencia. Voy a hablar a nombre de la mesa SAC, por supuesto, del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Agradecerle sinceramente su participación y, por supuesto, sus preguntas y sus consultas. Agradecerle, por supuesto, a don Oscar Rivas, un gran amigo y gran profesional, gracias por su exposición, por su trabajo. A Ani Sánchez, ¿no es cierto?, y a quienes le colaboraron en esta actividad. Y por supuesto al Ceremi Educación y a la Agencia de Calidad por estar atentos a este tipo de eventos, que naturalmente lo que han hecho es traernos y recordarnos o traernos a la mente algunos de los temas y de las acciones que podemos hacer. Y por sobre todo, rescatar dentro de todo este mar de conceptos y conocimientos que nos entregó don Oscar, rescatar el foco en los instrumentos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el quehacer diario de los colegios. Naturalmente que si no tenemos las planificaciones, los instrumentos, no sabremos dónde vamos a llegar. Podemos tener maravillas, pero no sabemos el camino a recorrer. Y don Oscar nos ha dicho, tomen todo eso y coloquémoslo en dos grandes instrumentos de planificación de la escuela. El proyecto educativo institucional y el proyecto, el PME, el proyecto de mejoramiento educativo. Y ese es el gran valor de este seminario, que ha traído, nos ha bajado en algún momento desde la estratosfera,
nos ha bajado a la escuela y nos ha dicho, pueden de esta manera ustedes poder concretar en un instrumento aquellos elementos que les pueden ser útiles para abordar esta gran consecuencia que ha tenido la pandemia en muchas personas y naturalmente que los jóvenes han sido uno también de los más afectados. Así que un gusto haber participado, yo aprendí mucho, don Oscar, muchas gracias, y muchas gracias, Ani, por permitirme cerrar esto, y por supuesto, a la distancia, a las autoridades que no pudieron estar en toda la jornada. Solo me resta decirles que se perdieron una gran actividad y yo tuve el privilegio de estar en todas ellas, así que muchas gracias por permitirme dirigir estas palabras. Gracias, don Oscar. Gracias, don Oscar Villar, director regional de la Superintendencia de Educación, para quienes no lo conocen visualmente, ¿ya? Bueno, agradecerles el haber estado en esta jornada, esperamos que sea la primera de muchas. Aquí nos piden, ojalá hubieran más talleres de educación emocional, ojalá todos los profesionales estuvieran, ¿cierto?, centrados, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Yo creo que aquí queda, no me puedo ir sin decir esto, una gran labor, una gran, además, una tarea para los líderes, para los directores de establecimiento, ¿ya? Tenemos que inculcar la educación emocional, pero primero tiene que partir por uno, ¿ya? Como decía Oscar, tenemos que empezar nosotros, tenemos muchas herramientas con las que podemos trabajar, con el desarrollo profesional docente, el PME, pero debemos empezar a trabajar y generar espacios de reflexión para nuestros docentes, para que puedan escucharse, para que puedan aprender también a reconocer sus emociones y a gestionarlas. Y solo quiero terminar con con un pequeño párrafo que dice que de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde colocar su emoción, como la tristeza o la rabia. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que tengan una bonita tarde. Adiós. Gracias, chao, Ani. Gracias, chao, don Oscar.